Vale. Buenas tardes otra vez. Espero que estén bien todos, que estén teniendo buen verano, bueno, lo que queda ya, porque ya queda poquito. Eh, y nada, hoy vamos a... que estoy compartiendo la pantalla. Hoy vamos a dar el tema 5. Vamos a hacer un salto. Dimos el último vídeo que grabé, fue el tema 3. Pues ahora vamos a dar un salto al tema 5 porque el tema 4 va sobre el tema del Poder Judicial, todos los juzgados que existen, la planta judicial que hay, cómo se estructura el país en cuanto a eso. Pues hace poco, este año, hubo una reforma, entonces estamos a la espera, Héctor y yo, para ver cómo queda la cosa, cuándo entra en vigor de verdad y tal, para coger y ya hacer el temario bien y presentárselo, para no estar ahora diciendo algo que a lo mejor en octubre, que se supone que es cuando está en vigor, sea algo diferente. Entonces, bueno, damos un salto a ese tema. Y vamos con el tema 5, ¿vale? Que va sobre el gobierno. Espera que les presento esto. Vale. Pues vamos allá. Creo que es un tema que no me va a ocupar tampoco mucho tiempo, o eso espero. Siempre digo lo mismo y más o menos es dependiendo. Pero, vale, el tema 5, ¿vale? Va sobre el gobierno. Y las leyes que vamos a ver hoy son la Constitución española y la ley 50 de 1997 del 27 de noviembre del Gobierno, que son prácticamente las dos leyes por las que se desarrolla la información más importante sobre el gobierno, ¿vale? El gobierno, sus funciones, la administración pública. Vale, empezamos con la Constitución española. Vale, los dos títulos que desarrollan el gobierno, la administración y las relaciones que tienen el gobierno y las Cortes son dos, el 4 y el 5. El 4 va del artículo 97 al 107, como ya vimos, y el título 5 va del 108 al 116. Son artículos bastante sencillitos, ¿vale? Vale, empezamos. Las funciones del gobierno. Vale, el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva. Acuérdense que hay tres poderes del Estado: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Pues el gobierno hace el poder ejecutivo. Vale, función ejecutiva, potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Vale, no tiene más tutía. Acuérdense a lo mejor de interior y exterior, que a lo mejor les puede dar alguna trampilla solo nombrándole exterior e interior o cosas así. ¿Vale? La composición del gobierno, importante este, ¿vale? El gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y los demás miembros que establezca la ley. Este punto uno, lo que viene a decir, por lo menos en lo que es vicepresidentes, es que no son unos miembros obligatorios, ¿vale? Esta pregunta salió ahora en el último examen de la posición de la promoción quinta. Salió un poco la pregunta un poco rara, ¿vale? Ya también lo verán, ahora lo veremos más adelante, pero también esta información se repite también en la Ley 50 de 1997. Entonces, dependiendo de a qué hagan referencia, pues se dice una cosa u otra. Después ya se los explico mejor para que lo entiendan, pero bueno, este punto salió en el examen, ¿vale? Vale, el presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de las competencias y responsabilidad directa de estos. Vale. Los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mando parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo ni actividad profesional o mercantil. Básicamente la incompatibilidad que tienen la gente que esté en el miembro del gobierno, los miembros del gobierno, la incompatibilidad que tienen, ¿vale? Y una ley es la que regula esto, el estatuto e incompatibilidades, que es justo la ley 50.997. Ahí desarrolla bastante en detalle lo que son las funciones de cada uno de los miembros, los estatutos, un poquito más en detalle, ¿vale? Ya después la veremos, por lo menos los artículos más importantes lo nombramos. De resto, lo que es la ley entera, no se la tienen que mirar ni mucho menos. Vale. Artículo 99, artículo súper importante, ¿vale? Que va sobre cómo se hace la candidatura al próximo presidente del gobierno. Vale, entonces lo leo y después, si quieren, pues lo explico mejor, ¿vale? Entonces, el punto uno: después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. Acuérdense que el único refrendo que hacía el presidente del Congreso, porque de normal que lo estuvimos viendo en el tema 2,
Lo hace el presidente del gobierno o en su caso los ministros. ¿Vale? El presidente del Congreso es el único referendo que hace es cuando se hace la elección del presidente del gobierno. ¿Vale? El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda reformar y solicitará la confianza de la Cámara. ¿Vale? Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta en una primera votación, otorga su confianza, el rey lo nombrará presidente. Si no alcanza esta mayoría, la primera votación pasa a la segunda, y esta segunda se somete a una nueva votación después de 48 horas, y se otorga la confianza en mayoría simple. La primera, mayoría absoluta, la segunda, mayoría simple, y esta 48 horas después de la primera votación. Vale. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se volverá a hacer otra vez el mismo procedimiento hasta que haya un presidente. Se hace así, pasa, que no se nombra presidente en 2 meses después de la primera votación, se disuelven las cámaras, ¿vale? Ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el rey disuelve ambas cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Vale, vamos a explicar bien estos 5 puntos. Vale. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, es decir, lo que viene a ser disolver el Congreso, que pueden ser, hay tres maneras o tres casos en los que el Congreso puede ser disuelto. Uno es simplemente porque el mandato, que acuérdense que son 4 años, acaba, ¿vale? Acaba y se acaba la legislatura. El otro es, que ya lo veremos también más adelante. A ver, espera que se me cerró esto. Uno que veremos más adelante es cuando, por propia petición del presidente del gobierno, lo determina, quiere coger y disolver las cámaras y se hace. Y el segundo, porque entre intento e intento de elección del presidente, que es el punto 5, pasa 2 meses y no se consigue, pues se disuelve. Son esos tres casos, ¿vale? Para que lo sepan y se pongan un poco en contexto con el principio del punto 1, que es eso, después de cada renovación y en los demás supuestos constitucionales. Pues esas tres cosas, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que el rey ya se entrevista con cada uno de los candidatos que proponen los partidos políticos más importantes dentro del Congreso, se reúne con cada uno de ellos, que esto tiene bastante un boom cuando es las elecciones generales, sale en la tele y todo, es muy gracioso. Se ve cómo va saliendo uno a uno de hablar con el rey. Pues entonces se entrevista con cada uno de ellos y el rey propone uno de ellos, ¿vale? Propone uno de ellos a través del presidente del Congreso, con refrendo del presidente del Congreso. Entonces, ese candidato tiene que coger y exponer de su mejor manera el programa político que va a seguir en su supuesta legislatura. ¿Vale? Entonces, se pasa a votación y el Congreso vota. Que sale en la primera vez mayoría absoluta, perfecto. El rey lo nombra y a tomar viento. Que no, pues tiene que pasar 2 días desde esa primera votación para volver a votar. Pero esta vez no se hace por mayoría absoluta, sino por mayoría simple. Yo me imagino que es un poco para facilitar las cosas. Que en esta segunda no se vuelva a conseguir, pues empiezan otra vez y otra vez hasta que haya uno propuesto y uno que se pueda nombrar. Que no pasa nada de esto en esos 2 meses desde la primera, acuérdense de la primera, ¿vale? Suele ser pregunta trampa de examen, pues se vuelve a disolver las cámaras. Y otra vez lo mismo. Los partidos políticos, se propone candidato y así. Se vuelve como otra vez a repetir la historia. Vale, acuérdense esto, que todo lo que está relacionado con el artículo 99, el refrendo es el presidente del Congreso. Vale, ¿qué más así suelen meterse? Nombrado por el rey, pero eso, sobre todo lo que es el tema de mayoría simple, mayoría absoluta, 48 horas, eso ténganlo bastante claro, ¿vale? Que aquí está un poco el esquemilla, por si lo quieren coger, que va como paso por paso, ¿vale? Y poquito más. Vale. Vale, a ver si de aquí les tenía que decir algo más. Nada, eso, que tengan un poco claro que normalmente
una disolución del Congreso acarrea pues una nueva presidencia del gobierno. ¿Vale? Vale, pues vamos al artículo 100. El nombramiento de los miembros. El rey nombra al presidente, ¿vale? Y los demás miembros del gobierno también nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente. Es decir, el presidente le da la lista de la gente y los nombra, ¿vale? El gobierno cesa, que no es lo mismo que el Congreso, ¿vale? El gobierno cesa, es decir, para de funcionar tras la celebración de las elecciones generales, lo que le estaba diciendo. En los casos de la pérdida de confianza parlamentaria previsto en la Constitución, que los veremos más adelante, o por dimisión o fallecimiento de su presidente. Es decir, resumen, hay cuatro casos en los que el gobierno deja de funcionar, que es tras unas elecciones generales, la pérdida de confianza parlamentaria, la dimisión y el fallecimiento. Esas cuatro, apréndanselas bien porque suele caer en examen. Vale. El gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posición del nuevo gobierno, es decir, se quita el gobierno y todo el proceso de otra vez volver a elegir uno, que puede durar bastante, pues mientras obviamente está el gobierno en funciones, pues funcionando. Vale, el 102, la responsabilidad del presidente. La responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del gobierno será exigible en su caso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Sin más, Sala de lo Penal para exigir judicialmente a esta gente. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado, traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado, en el ejercicio de sus funciones, vale, acuérdense, no es lo mismo, por ejemplo, el ejemplo que hicimos con Ábalos, que al final toda la movida que tuvo se supone que era no ejerciendo como ministro, sino en su vida personal y demás, no se tuvo que dar permiso para ir en contra de él. Aquí, si es en el ejercicio de funciones, tiene que ser planteado por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y, una vez iniciado, o sea, solicitado, por así decirlo eso, se tiene que aprobar por mayoría absoluta del mismo. ¿Vale? La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. ¿Vale? Con estas cosas no se te perdona ni para atrás. Vale. A ver, porque aquí sé que les tenía que decir algo. No, pues, no. Sí, lo dicho, o sea, cuando pasa estas cosas, al final no vale con que uno diga, mira, este está haciendo esto. No, primero tiene que coger y ponerse de acuerdo con todo el Congreso para que puedan ir en contra del supuesto delito que esté cometiendo el miembro del gobierno, ¿vale? Entonces acuérdense de que si quieren ir en contra de estas personas, iniciativa de una cuarta parte y aprobada por mayoría absoluta. Vale. Eh, Vale, aquí yo ya creo que ya empieza a olvidarse. Sí, aquí ya se olvida ya el gobierno y empezamos con la parte de la administración pública. Vale, la administración pública y sus principios, va sobre todo el 103. Sirve con objetividad los intereses generales y actúa con ese generales, que hay veces que a lo mejor he visto específicos o intereses sin más, y actúa de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Entonces, para resumir, y yo creo que les vale con cualquier pregunta tipo test, acuérdense. Primero habla de objetividad, después esas iniciales o como quieran ustedes aprenderse toda esa lista de principios, y después sometimiento, ley y derecho. Porque normalmente suelen poner como un poco el artículo entero, ¿sabes? Entonces, para que se aprendan un poco la retahíla de los principios. Vale, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, que ahí hay un poco de lío, y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y siempre con objetividad. Vale. Vale, esto nada. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Normalmente, casi todo lo que esté relacionado con el tema del acceso a la función pública van a ser principios de mérito y de capacidad. Casi siempre, ¿vale? Casi siempre, por si no se saben en concreto algo y a lo mejor les aparece alguna pregunta mérito y capacidad, pues yo creo que puede ir por ahí la cosa, ¿vale? Vale. Vale. El artículo 104 aquí habla de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
¿vale? Porque está dentro de la administración pública, supongo que por eso lo han metido aquí en medio. Las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la dependencia del gobierno tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Apréndanse luego como coletilla también, yo creo. Todo esto lo regula una ley orgánica, ¿vale? Que es la 286. Yo me imagino que la habrán visto o la verán con Héctor porque está en la parte específica. Vale. Esto yo creo que bueno, se lo leen sin más. No, yo por lo menos no le doy tanta importancia. ¿Vale? El artículo 106. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, es decir, que no actúan a libre albedrío, sino siempre como todo el mundo puede estar sujeto a a cualquier alegación, ¿vale? Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, ¿vale? Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. La indemnización está regulada en el artículo 106 y acuérdense que siempre podrán ser indemnizados, excepto en los casos de fuerza mayor, ¿vale? Y siempre que sea por algo que se haya hecho en el funcionamiento de la administración. Vale, el artículo 107, el Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del gobierno. Yo aquí no veo mucho más tu tía, la ley orgánica que les suene, por si acaso, y poquito más. Vale, el Consejo de Estado al final es como un gran asesor jurídico que tiene el gobierno para ayudarlo a gobernar, ¿vale? A partir de dictámenes o asesoramiento jurídico, pues eso es el Consejo de Estado. Vale, ya vamos con el título 5, ¿vale? Que va sobre las relaciones entre el gobierno y las cortes. Vale. El artículo 108. De aquí quédense con que el gobierno como responde de manera solidaria, solidariamente ante el Congreso de los Diputados. ¿Esto qué quiere decir? Que lo he repetido, me parece, en el tema 3 puede ser. Bueno, al final el Congreso, perdón, el gobierno está siempre sometido a una especie de control parlamentario porque no puede coger y gobernar según crea conveniente. Al final siempre va a tener como sí, pues ese control en las cosas que hace. ¿Vale? Entonces, en lo que va este título va sobre todo eso, las maneras que hay para controlar lo que está haciendo el gobierno. Vale, entonces, ¿cómo responde el gobierno ante el Congreso de los Diputados? Solidariamente. Las cámaras y sus comisiones podrán recabar a través de los presidentes la información y ayuda que precisen del gobierno y sus departamentos y de de cualesquiera autoridades del Estado y las comunidades autónomas. Vale. Presencia de miembros del gobierno. Las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del gobierno. No veo mucho más tal. Los miembros del gobierno tienen acceso a las sesiones de las cámaras y a sus comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus departamentos. Vale, sin más, tampoco lo veo muy así. No he visto que se meta mucho con estos dos últimos artículos. Vale. El artículo 111 aquí sí es importante, ¿vale? Que va sobre las interpelaciones y las preguntas. ¿Vale? Las interpelaciones, a ver, que lo apunté por aquí para que lo entiendan mejor. Eh, no, mira, una pregunta puede ser simplemente en una reunión del Congreso, vas a hacer tal, vas a aprobar tal, y simplemente dices sí, no. Pero una interpelación lo que busca es que explique, que vayan a donde está el centro del Congreso, expliquen por qué hacen una cosa y por qué hacen otra, ¿vale? En verdad, lo que es el nombre lo dice un poco. Pregunta es que te preguntan y responde, e interpelación es que tienes que explicar un poquito más. Vale, entonces, el gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las cámaras. Para esta clase de debate, los reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. Vale, importante, toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición. Solo las interpelaciones, no las preguntas, ¿vale? Por si les sale alguna preguntilla. Vale. La cuestión de confianza, otra manera de controlar si el gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. El presidente del gobierno.
previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. Es decir, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Y ya. La confianza se entenderá otorgada cuando se vote en mayoría simple de los diputados. ¿Vale? Como cuestión de confianza se vota con mayoría simple, que al contrario de la moción de censura se hace con mayoría absoluta, porque ya es un poquito más de responsabilidad, de sube como un nivel más arriba, porque si sale mal, pues el presidente se va a tomar por culo y viene otro. ¿Vale? Entonces, la moción de censura. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del gobierno mediante la aprobación por mayoría absoluta de la moción de censura. La moción de censura debe ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la presidencia del gobierno. Es decir, vas en contra de ese presidente, pero tú tienes que proponer otro. ¿Vale? Estos dos puntos. Primero se propone por al menos, que no es lo mismo que mínimo, ¿vale? Que lo he visto también de guarras total, al menos por la décima parte de los diputados se propone y esa solicitud, otra vez, esa propuesta, se tiene que aprobar por mayoría absoluta, ¿vale? Se hace mayoría absoluta, entonces empieza la moción de censura, ¿vale? La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. Entonces, se propone, se aprueba, pasan 5 días y ahí se vota o no si se quiere o no a ese presidente. Entre esos 5 días se pueden presentar mociones alternativas, es decir, que otro tipo de presidente pueda liderar, no solo el que toma la iniciativa de esa moción. ¿Vale? Y estas alternativas se hacen en los 2 primeros días, ¿vale? Si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Es decir, creo que pasó en algunas, bueno, no me acuerdo, pero hubo una moción de censura contra Pedro Sánchez, me parece. No progresó, pues hasta dentro de un año ese partido, esos diputados no pueden volver a presentar otra, ¿vale? Entonces eso, se dice ok, se solicita por al menos la décima parte, se aprueba la moción de censura, pasan 5 días, en esos 5 días dan como alternativa otro tipo de personas por si quieren coger ellos y presentarse y ya. Vale, entonces, si esa moción de censura, aprobada por mayoría absoluta, se da el ok, eso, el presidente pasa a irse, se va, y viene la nueva alternativa, ¿vale? Entonces, bueno, creo que de todas formas ahora les muestro la tabla, que la tengo aquí. Vale. Termino con este 114 y si quieren hacemos como un pequeño resumen de lo que es interpelaciones preguntas, el 112 y 113. La dimisión del gobierno ante el rey. Si el Congreso niega su confianza al gobierno, éste presentará su dimisión, procediéndose a continuación a la designación del presidente del gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99, que es el nombramiento del presidente. Si el Congreso adopta una moción de censura, el gobierno presentará su dimisión al rey y el candidato incluido en aquella, es lo que estaba explicando antes, se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos otra vez en el 99. Quien lo nombra es el presidente del gobierno. Vale. Entonces, como resumen, existen diferentes instrumentos para que el Congreso de los Diputados controle el ejercicio que está haciendo el gobierno, ¿vale? Están las preguntas, las interpelaciones, cuestión de confianza y moción de censura. Apréndase el artículo porque es bastante importante. Vale, ¿quién lo plantea? Las preguntas y las interpelaciones, los diputados o senadores, ¿vale? La moción de censura, lo mismo, pero con al menos una décima parte de los diputados para que empiece el proceso. Y la cuestión de confianza es la única iniciativa que toma el propio presidente, pero con deliberación del Congreso de Ministros, ¿vale? Del Congreso de Ministros, del Consejo de Ministros. Vale. Ahí tienen un poco los objetivos que ya se los leen, pero un poco eso, la cuestión sobre todo de confianza es ver que el presidente o ese gobierno tiene apoyo de lo que es el Congreso y la moción de censura, pues retirar la confianza del Congreso y proponer es algo como dice ahí, constructivo, se supone que es para mejorar el gobierno que está actualmente.
Vale. Lo dicho, un poco así lo que yo más veo más tal, lo de los 5 días, ¿vale? A partir de la presentación, que en esos dos primeros se presentan las alternativas y se requiere mayoría absoluta para su votación. Vale. Y listo. Mayoría absoluta a la cuestión de confianza y ya está. Vale, pues creo que hasta aquí. Ah, no, quedan estos dos, perdón. Vale, los dos últimos artículos. La disolución de las Cortes. El presidente del gobierno, previa a la deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, que estuvimos viendo al principio, que existen tres casos en los que pueden disolverse el Congreso, que no es lo mismo que el cese del gobierno, ¿vale? Que en uno de los casos es cuando el presidente, bajo su exclusiva responsabilidad, lo propone, ¿vale? El Consejo de Ministros le dice ok y el rey disuelve. ¿Vale? Vale, será decretado por el rey. Vale, la propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura. ¿Vale? No se procederá a ninguna disolución transcurrida un año de la anterior. Vale, aquí está el estado, esto lo estuvimos viendo en el tema uno porque dentro de este artículo y la ley que regula específicamente los estados de excepción, se hablaba sobre los casos en los que pueden ser suspendidos los derechos. No le voy a dar más vuelta porque ya lo vimos en su momento, pero bueno, también aquí vuelvan otra vez a repasar qué papel tiene el gobierno en cuanto a los estados, que el estado de alarma lo decreta el gobierno pues, y ya después lo autoriza el Congreso, lo decreta y después le da lo que, al contrario del estado de excepción, que primero tiene que ver si le da el Congreso lo que y ya después decretarlo, y después el estado de sitio que directamente lo hace el Congreso, pero a propuesta del gobierno. Vale, de resto, pues guay. Vale, y vamos con la ley 50.997, que es lo que les he dicho, no se tienen que aprender los artículos ni mucho menos, porque realmente lo importante de este tema se basa en la Constitución, pero van a ver que se vuelve como otra vez a repetir bastante información, se detalla un poquito más, simplemente sépase esa información, pero no los artículos ni nada. Vale, entonces... lo mismo, ves otra vez. El gobierno dirige la política interior y exterior a la fuerza del Estado. Ejerce la función ejecutiva, igual. Vale, el gobierno se compone del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y de los ministros. Aquí sí es verdad que cambia un poquito la constitución porque aquí pues hace el detalle de ponerlo en plural, lo que es los vicepresidentes. Perdón, en singular, porque en la constitución directamente los pone en plural, ¿vale? Y se queda en ministro, fin. Mientras que la Constitución, pues sí da la coletilla de y de los demás miembros que establezca la ley. Aquí va lo de la pregunta que hubo este año. Por norma general, en cualquier, o yo considero, y lo he visto así, normalmente cuando te preguntan algo en específico, te deberían de decir, según la Constitución, por qué miembros está compuesto el gobierno. Según la Ley 50.997, te deberían de especificar un poco más. Lo que pasó en el examen es que no especificaron y aparte las preguntas, las respuestas que dieron no era tal cual la literalidad de algunas de aunque sea estas dos opciones, sino era como un poco abierto. Entonces, no sé qué va a pasar, pero ha habido bastantes impugnaciones a estas preguntas, ¿vale? Porque eso, resumen, es que por norma general te deberían de preguntar algo literal para asegurarse de la respuesta más correcta, ¿vale? Y también darte la puritilla la pregunta de ¿dónde te está preguntando eso? Vale, entonces, aquí acuérdense que si te pregunta por la Constitución, siempre vas a tener la coletilla al final de los demás miembros que establezca la ley. Si no te pregunta por la Constitución, se acaban ministros y punto. Vale. Vamos con el tercer punto. Los miembros del gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del gobierno. Vale, importante también. Vale, aquí te especifica ya, van a ver que especifica ya un poco qué hace cada miembro del gobierno. Vale, el presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los ministros en su gestión. Perdón. Vale, aquí hay una lista importante de las funciones
que en realidad no se la tienen que aprender de memoria porque básicamente tú viendo el temario vas repasando un poco ya esas funciones. Por ejemplo, la A, representar al gobierno. La B, establecer el programa político del gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento. La C, que esto ya lo hemos visto, proponer al rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. Se repite a lo largo de la Constitución. Entonces, échele una ojeada, que se quede bien claro las funciones, por si alguna vez lo ven en alguna pregunta, que lo sepan identificar, pero yo no me aprendería la lista de A a la N, ni mucho menos, vamos. Vale. Pues eso, que le echen una ojeada ahí y yo creo que listo. Artículo 3 habla del vicepresidente o vicepresidente del gobierno. Al vicepresidente o vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomienda el presidente. Sin más. El vicepresidente que asuma la titularidad de un departamento ministerial ostentará además la condición de ministro. Eso sí, abréndenselo. Simplemente eso, que el vicepresidente tiene condición de ministro siempre que tenga una titularidad de un ministerio. Normal, o sea, lógico. ¿Vale? O sea, puede ser vicepresidente y a la vez, que yo creo que es lo que habla este punto 2, puede ser vicepresidente y ministro, es decir, titular de un ministerio. Vale, de los ministros. Los ministros como titulares de sus departamentos tienen como competencia y responsabilidad, perdón, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación y les corresponde el ejercicio de la siguiente función. Lo mismo, el ser una ojeada no me lo aprendería de pe a pa ni mucho menos, ¿vale? Pero sí, pues que si lo ven en una pregunta, pues que les suene, ¿vale? El punto 2, quédense con qué son los ministros sin cartera, que es simplemente los ministros que no tienen como, que no son titulares de los ministerios. Vale, fin. Vale, el Consejo de Ministros, que es una de las maneras en las que se reúne el gobierno, ¿vale? Acuérdense que tanto el Consejo de Ministros como las comisiones delegadas es un órgano colegiado del gobierno, que a su vez el gobierno ya de por sí es un órgano colegiado. ¿Vale? Por si les sale alguna preguntilla. Eh, Otra vez lo mismo, un montón de funciones que si tú más o menos vas leyendo la Constitución y las leyes, ya de por sí van saliendo ahí sueltas. Aquí lo que hace pues es agrupártelas un poquito. ¿Vale? A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos. Podrán, ¿vale? No es obligación, podrán. Los secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello, sin perjuicio de lo dispuesto, los tratados internacionales. Vale. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas, ¿vale? Igual que la de las comisiones delegadas, se repite. Las deliberaciones de ambos órganos colegiados son secretas, ¿vale? Importante la creación, modificación y supresión de las comisiones delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del presidente del Gobierno, ¿vale? He visto bastantes preguntillas con esto, ¿no? Intentándose ahí la trampilla, ¿vale? Entonces, creación, modificación y supresión de las comisiones son acordadas por los consejos de ministros mediante Real Decreto y primero lo propone el presidente del gobierno. Vale, otra vez, a ver, no, esto es en cuanto al Real Decreto, ¿vale? No le daría mucha importancia. Vale. Corresponde a las comisiones delegadas, las funciones estas, lo mismo. Bueno, que estas creo que no se suelen nombrar mucho. Actos de carácter general que tengan relación. Vale, estudiar aquellos. Vale, esto es verdad que no lo nombran, pero bueno, que no, yo no le daría mucha importancia personalmente. En plan, obviamente, cada vez que te veas el tema, léetelo, pero no me lo aprendería de memoria ni mucho menos, ¿vale? No pierdan mucho el tiempo con esto. Yo creo que al final, de aquí de las comisiones delegadas, lo más importante es cómo se crean, modifican y tal y cual, que son órganos colegiados, sus deliberaciones. Yo me quedaría con eso. Vale, y por último, que creo que ya con esto terminamos el tema, del gobierno en funciones. Lo que estábamos diciendo, cuando se disuelve o cesa, perdón, cuando cesa el gobierno, en lo que se vuelve otra vez a reunir un nuevo gobierno, pues pasa tiempo. Obviamente, entre ese tiempo no se va a quedar el país ahí sin nada.
Obviamente el propio gobierno que se va tiene que seguir en funciones hasta que venga el nuevo. Vale. Lo mismo, lo que estuvimos viendo, César, los cuatro casos estos que vimos antes, ¿vale? El gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, ¿vale? Nada, eso nada. El presidente del gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades. Es decir, estando en funciones no puede proponer al rey la disolución de ninguna de las cámaras, ¿vale? De alguna de las cámaras quiere decir Congreso, Senado o Cortes Generales en conjunto. Plantear la cuestión de confianza, porque prácticamente te va. Proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo. No puede hacer ninguna de esas tres cuando estén en funciones. Vale. Aparte, en cuanto a funciones legislativas, ¿vale? No podrá aprobar el proyecto de ley de presupuesto general del Estado, porque primero se aprueba por el gobierno, ya después se aprueba por el Congreso de los Diputados, ¿vale? Es decir, se vota, perdón, aprueba y después se vota. Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o en su caso al Senado. Es decir, que no puede hacer ninguna de esas funciones legislativas. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en su peso, que acuérdense que era el decreto legislativo, ¿vale? Y el decreto ley. No pueden hacer nada de eso. Y listo, yo creo que ya está. Sí, pues nada. Lo dicho, si tienen lo de siempre, si tienen alguna duda, me lo hacen saber o a Héctor, a mí, lo que quieran, ¿vale? Y nada, y nos vemos la próxima. Chaito.